¿Qué tal? Hoy le vamos a entrar de lleno a los números del último trimestre de Azur, uno de los operadores de aeropuertos más grandes de América, ¿eh? Y digo que le vamos a entrar porque a primera vista esto parece un verdadero rompecabezas financiero. Así que bueno, la idea es justamente esa, ir armando las piezas para entender qué es lo que está pasando en realidad. Y miren, aquí es donde empieza lo bueno, el misterio central. Por un lado, tenemos que más gente está volando, ¿no? Un aumento de casi el 1% en pasajeros. Pero, ¡pum! Por el otro, la utilidad neta se cae, pero se cae feo, casi un 22% menos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que con más pasajeros en los aeropuertos se termina ganando muchísimo menos dinero? Bueno, vamos a desmenuzar esto. Ok, para empezar a resolver este enredo, lo primero es entender que ese número, ese 0.9% de crecimiento total, es medio engañoso. En realidad esconde historias muy pero muy diferentes. Porque claro, Azur opera en tres regiones clave, y lo que pasa en una no es lo mismo que pasa en la otra. Y aquí lo vemos súper claro. Miren la gráfica. Todo, absolutamente todo el crecimiento viene de Colombia, un 5.7% arriba, un número bastante sólido. Mientras tanto, ¿qué pasa en México, que es su mercado más grande? Pues nada, prácticamente plano, un 0.1%. Y Puerto Rico, de hecho, hasta bajó un poquito. O sea, en resumen, todo el empuje vino de un solo país. Bueno, ya vimos lo de los pasajeros. Ahora agárrense, porque si nos vamos a los ingresos, la cosa se pone todavía más lara. De verdad, a simple vista los números que vamos a ver parecen decir todo lo contrario al problema de las ganancias. Un 21.6% de aumento en ingresos totales. O sea, wow, es un numerazo. Con una cifra así, uno pensaría que las ganancias deberían estar explotando, ¿no? Que estarían por el cielo. Pero bueno, ya sabemos que la realidad fue otra. Y ahí está el chiste. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Este número tan impresionante nos está contando toda la verdad? Y, pues no, para nada. Hay un detallito, un truco contable, por así decirlo, que está escondido ahí dentro y que la verdad lo cambia absolutamente todo. Este truco se llama IFRS 12. A ver, para que se entienda fácil, es una regla de contabilidad. Lo que dice es que si Azur, por ejemplo, hace una obra gigante en un aeropuerto, tiene que registrar lo que costó esa construcción como un ingreso, pero al mismo tiempo como un gasto, por exactamente el mismo monto. El resultado neto en la ganancia, cero, nada, no suma ni resta al final del día. Y aquí está la clave de todo. Resulta que todo ese crecimiento espectacular del 21.6% en ingresos venía de ahí, de esas obras de construcción que no dejan ni un centavo de ganancia. O sea, si sacamos ese efecto de la ecuación, ¿saben qué nos queda? Que los ingresos de verdad, los que vienen de operar los aeropuertos, se quedaron completamente planos, no crecieron nada. El negocio central, el de siempre, no generó más plata que el año anterior. Punto. Ok, entonces ya resolvimos la mitad del rompecabezas, el de los ingresos. Ahora nos toca ver la otra cara de la moneda para entender por qué se cayeron las ganancias. Y eso significa una cosa, tenemos que hablar de costos. Y aquí tenemos a los tres sospechosos principales de esta caída en las ganancias. El primero, el espejismo de los ingresos, ya lo desenmascaramos. Ahora vamos a meternos con los otros dos. La presión de los costos, o sea, gastos que subieron, y los famosos vientos en contra financieros, que tienen que ver con la moneda y la deuda. A ver, el primer gran golpe a las utilidades viene de aquí, un aumento masivo en un rubro que se llama depreciación y amortización. Miren ese número, un 77.5% más. Es una locura, es un salto gigantesco. Y ahora, lo más interesante es que este subidón no fue parejo en todos lados. Para nada. Resulta que casi todo se concentra en Colombia. Ahí, este costo se disparó un 424%. Una barbaridad. Y todo por una decisión, un cambio en cómo estaban haciendo sus cuentas. La analogía que ven en pantalla es perfecta para entenderlo. Imaginen que deciden pagar el crédito del coche en 2 años en vez de en 5. El coche es el mismo, no ha cambiado, pero de repente sus pagos mensuales son muchísimo más altos. Bueno, eso es básicamente lo que hizo Azur. Decidió, por así decirlo, pagar el valor de su concesión en Colombia más rápido. El negocio en sí no cambió, pero el gasto que registran cada trimestre subió por las nubes. Y claro, eso le pega directo a la utilidad.
Y los otros dos golpes vinieron del lado financiero. Primero, el tipo de cambio. El peso mexicano se fortaleció frente al dólar, y eso hizo que lo que el año pasado fue una ganancia de más de 670 millones, este año se convirtiera en una pérdida de 155 millones. Tremendo cambio. Y segundo, los intereses que pagan por sus deudas. Se fueron al doble, más de un 119% de aumento. Y claro, ese aumento en los intereses nos lleva a la siguiente pregunta lógica, ¿no? ¿Por qué se duplicaron? Pues porque la compañía pidió mucho más dinero prestado, tomó mucha deuda nueva. Y aquí es donde la historia se pone súper interesante, porque la razón detrás de esa deuda es la clave para entender hacia dónde va Azur en el futuro. Hablamos de un aumento del 343% en su deuda neta. 343%. Es de esos números que, si los ves sin contexto, te asustan, te hacen pensar lo peor. La pregunta inmediata es, bueno, ¿y en qué se gastaron toda esa plata? Y la respuesta es una jugada estratégica enorme, audaz. Resulta que Azur usó toda esa deuda para financiar una adquisición gigantesca. Se quedaron con las operaciones comerciales, las tiendas, los restaurantes, en terminales clave de 3 de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos. Hablamos del JFK en Nueva York, LAX en Los Ángeles y O'Hare en Chicago. Casi nada. Y esto, claro, lo cambia todo. De repente, la historia ya no es ¡ay, qué miedo, cuánta deuda! La historia se convierte en ¡wow, qué apuestota por el futuro! Ya no es una señal de problemas, sino todo lo contrario. Es una inversión muy pensada para meterse de lleno en el mercado de Estados Unidos y buscar crecer a lo grande en el largo plazo. Así que bueno, ahora que ya pusimos todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa, la foto completa de lo que fue este trimestre para Azur se ve mucho más clara, ¿no? Mucho más completa. Al final podríamos decir que fue un trimestre agridulce. No fue para nada un mal trimestre en cuanto a la operación del día a día. Más bien fue como un periodo de transición, ¿saben? Un momento donde las ganancias de ahorita se vieron apretadas por dos cosas. Una, esa decisión contable en Colombia, y dos, el costo de esa inversión gigante que están haciendo para el futuro. Entonces, para quedarnos con lo más importante, los puntos clave de todo este análisis son estos. 1. El crecimiento de pasajeros vino todo de Colombia. 2. Los ingresos de la operación real estuvieron planos. Lo que vimos fue un espejismo por la construcción. 3. A las ganancias les pegó fuerte el cambio contable en Colombia. Y 4. La empresa le está apostando con todo al mercado de tiendas y restaurantes en Estados Unidos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que de verdad define el momento que está viviendo la compañía. Después de armar todo este rompecabezas, la pregunta que queda en el aire es esa. ¿Está Azur sacrificando las ganancias de hoy por asegurar un crecimiento mucho mayor para el mañana? Esa es, sin duda, la gran apuesta que están haciendo. Y bueno, solo el tiempo nos dirá si fue la decisión correcta.